vamos a echar un vistazo en profundidad a la historia de un barco en particular. En este caso particular, vamos a ver un barco que ocasionalmente fue apodado el objetivo favorito de Japón. No, lo creas o no, no es el United States Ship Enterprise, es de hecho el United States Ship Birmingham, un crucero de la clase Cleveland, CL-62. El Birmingham fue colocado en febrero de 1941 el 17 en Newport News y fue lanzado aproximadamente un año después, el 20 de marzo de 1942. Fue colocado en tiempo de paz, lanzado en guerra y comisionado a finales de enero 1943. Entonces, ¿cómo un crucero ligero que solo tiene 2 años y medio de guerra para demostrar su valía se convierte en el objetivo favorito de Japón? Bueno, quizás algunas pistas sobre cuánta acción vio pueden derivarse de mirar la lista de premios que su tripulación y ella misma ganaron. Así que el barco ganaría 8 estrellas de batalla y la tripulación y los oficiales se llevarían una buena cantidad de medallas. 4 cruces de la Marina, 9 estrellas de plata, 3 legiones de mérito, 9 medallas de la Cruz de Vuelo Distinguido en un barco, 2 medallas de la Marina y del Cuerpo de Marines, 56 estrellas de bronce, 1 medalla aérea, 77 cartas de recomendación con cinta, 7 cartas de recomendación sin cinta, 1 estrella de oro en lugar de un tercer corazón púrpura, 33 estrellas de oro en lugar de segundos corazones púrpuras y 795 medallas individuales del corazón púrpura para un total de 994 premios de combate en total, de los cuales alrededor de un tercio se otorgaron póstumamente. Como todos los cruceros ligeros de la clase Cleveland, estaba equipada con 12 cañones de 6 pulgadas en 4 torretas triples, 2 superpuestas en la parte delantera y 2 superpuestas en la parte trasera, y una batería antiaérea que consistía en montajes dobles de 5 pulgadas 38 para artillería antiaérea pesado y, por supuesto, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de radares de 40 milímetros y 20 milímetros para artillería antiaérea ligero. Para un barco que vería tanta acción contra Japón, su carrera en realidad no comenzó en el Pacífico. En cambio, su primer puerto de escala cuando se trataba de acción naval fue en junio de 1943, participando en la Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia, donde estaba principalmente para proporcionar bombardeo naval. Para aumentar la precisión de su fuego de artillería en tierra, Birmingham desplegó sus 2 hidroaviones Kingfisher, pero desafortunadamente este no fue un comienzo muy auspicioso para su carrera, ya que, debido a varios problemas de comunicación, tanto con el ejército como con varios aliados, los Kingfishers sufrieron tanto por el fuego amigo como por la atención hostil. Uno de ellos fue gravemente impactado por fuego antiaéreo amigable, con un Messerschmitt 109 uniéndose a la acción. Y el segundo fue atacado por un par de P-39 Airacobras que estaban marcados con rodelas de la Real Fuerza Aérea. Logrando salir de esa situación particular con solo una baja, el artillero en uno de los Kingfishers, con la operación Husky terminada, el Birmingham navegó de regreso a través del Atlántico para una breve revisión antes de continuar hacia Pearl Harbor a través del Canal de Panamá, llegando allí en septiembre de 1943. En este periodo, numerosos pequeños grupos de tareas de los Estados Unidos se utilizaban para lanzar ataques y redadas contra posiciones japonesas, y el Birmingham fue asignado al grupo de tareas 15.1. Esto consistía en el recién acuñado United States Ship Lexington Carrier Vessel 16, un reemplazo de la clase Essex para el buque que se había perdido en la batalla del Mar del Coral, junto con 2 portaaviones ligeros, el United States Ship Princeton y United States Ship Belleau Wood. Como resultado, se llevarían a cabo múltiples redadas que durarían hasta bien entrado el otoño de 1943, atacando varios objetivos como Tarawa, la isla Macon y la ocupada isla Wake, donde los Kingfishers de Birmingham volverían a estar bajo fuego mientras se separaba de las fuerzas de portaaviones para llevar a cabo operaciones de bombardeo costero. Sin embargo, esta vez nadie murió, ya que el Kingfisher solo recibió un par de balazos de un cero que pasaba antes de lograr regresar a salvo. Para noviembre de 1943, Birmingham se encontró temporalmente en otro deber de escolta, actuando junto con otros cruceros y destructores como pantalla para un convoy de transporte de tropas y carga que se dirigía a la bahía de la Emperatriz Augusta.
En la tarde del 8 de noviembre, Birmingham estaba acompañada por su barco hermano United States Ship Mobile, cuando notaron alrededor de una docena de aviones enemigos en el radar. Parecía ser al menos una incursión con la que podían lidiar, pero se mantenían preocupantemente lejos. Luego, al caer la tarde, apareció un solo bombardero Mitsubishi de 2 motores y comenzó a dar vueltas. Justo después de las 7, cuando el sol se había puesto, los otros aviones japoneses de repente giraron e hicieron un ataque a los cruceros americanos esperando entrar bajo la cobertura de la oscuridad. Birmingham y Mobile dispararon múltiples bengalas para intentar iluminar el entorno mientras abrían fuego con todas las armas que tenían contra los atacantes entrantes. Uno de estos atacantes parecía ser un D-3 Aval, normalmente un avión asociado con portaaviones. Este había logrado pasar dentro del rango efectivo de ambos cañones de 6 pulgadas y 5 pulgadas y ahora los cañones de 20 milímetros y 40 milímetros se abrieron sobre él. Lograron derribarlo en llamas, sin embargo no antes de que soltara su carga de bombas. Invisible en la oscuridad, la bomba siguió volando, rebotó en el océano e impactó en el costado de estribor del barco, haciendo un agujero de 15 pies en el costado, con la explosión eliminando, entre otras cosas, el hangar del hidroavión, ya que, al menos a bordo del Birmingham, los hidroaviones parecían vivir vidas malditas. Mientras la tripulación estaba comprensiblemente distraída por el nuevo agujero en el costado de su barco, para agregar insulto a la injuria, otro avión japonés logró golpear al Birmingham con un torpedo aéreo que impactó en el extremo exactamente opuesto del barco y en el otro lado, en la proa de babor, para rematar, abrió un agujero de 30 pies en el casco. El barco ahora estaba en llamas en varios lugares y tenía 2 enormes agujeros, uno en cada extremo. Los japoneses habían pagado caro por su éxito con la mitad del ataque, ahora poco más que pozos ardientes de escombros y gasolina en la superficie del océano, pero justo cuando parecía que los equipos de control de daños habían logrado sellar y reforzar las áreas alrededor de los 2 agujeros en el barco, apareció otro Val, voló deliberadamente sobre un destructor que estaba más cerca y soltó su bomba en la torreta número 4 de Birmingham, la más atrasada de las 4. El bombardero pagó su temeridad con su vida, pero el daño estaba hecho y la torreta quedó inutilizada. Aunque estaba fuertemente golpeado, el Birmingham conservaba un elemento vital, su velocidad. Aunque los agujeros en el casco realmente no ayudaban, aún podía mantener alrededor de 30 nudos de su diseño original de 33, y esto le permitía retirarse a una velocidad relativamente alta, lo cual era bastante importante ya que los japoneses parecían haber tomado un gusto por atacar el barco esa noche, y se intentaron múltiples ataques de bombarderos a medida que avanzaba la noche. Las armas de 5 pulgadas del barco reclamaron 2 atacantes más, ambos bombarderos Betty de 2 motores, a cambio de no más daño, afortunadamente, para el pobre viejo Birmingham, al menos esa noche. Aunque estaba claro que el barco tendría que regresar a Pearl Harbor para reparaciones, se necesitaría hacer algunos trabajos de parcheo temporales antes de que pudieran hacer el peligroso viaje a través del Pacífico, por lo que las tripulaciones se pusieron a trabajar reforzando aún más los mamparos e intentando reparar algunos de los peores daños. Sin embargo, se toparon con un gran problema, ese enorme agujero en la proa del barco. Si el barco avanzaba a gran velocidad o de hecho encontraba mares pesados, la fuerza del agua que entraba en la proa ejercería suficiente presión sobre los mamparos para ser una preocupación. Sin embargo, por supuesto, el mar no es plano y por lo tanto el balanceo del barco también induciría aún más agua a entrar con un movimiento particularmente violento. Esto golpearía contra los mamparos apuntalados en lugar de la presión normal de moverse a través del agua, y era este movimiento de golpeo el que podría muy bien significar el fin del barco, ya que si esto lograba forzar la apertura de los mamparos, si estaban moviéndose a algo mucho más de 5 o 6 nudos, el agua simplemente se precipitaría al resto del barco antes de que pudieran hacer mucho, y eso sería el fin de eso. Y así se ideó una solución ingeniosa. Se cortó un pasaje en la sección violada del barco desde la cubierta principal, permitiendo así que el agua que golpeaba el casco a gran velocidad se ventilara de esta manera en lugar de en los mamparos. No obstante, esto resultó en un show muy entretenido.
Cada vez que el barco se inclinaba hacia abajo, habría una enorme explosión de agua que subía por el pasaje y verticalmente hacia arriba y sobre la cubierta principal, algo así como un geyser. Por lo tanto, no es de extrañar que los barcos acompañantes apodaran muy rápidamente al Birmingham como el viejo fiel. Con las reparaciones estructurales básicas completadas en Pearl Harbor, el barco pudo entonces trasladarse a San Francisco para una revisión mucho más extensa y más reparaciones internas. Esto incluyó la reparación de la torreta número 4, por supuesto, así como de otros 3 de sus cañones principales que se habían desgastado y la sustitución de las catapultas y el hangar. Desafortunadamente, el 7 de febrero, mientras la maniobraban a un nuevo amarre para permitir que continuaran las reparaciones, logró embestir accidentalmente al SS Manukai, causando un daño significativo a la proa que acababa de ser reparada. Bueno, no importa, al menos estaba en el lugar correcto, la proa fue reparada rápidamente y partió hacia finales de febrero, volviendo a Pearl Harbor y llegando justo a tiempo para que marzo diera la vuelta. Como Estados Unidos estaba ahora muy en una ofensiva permanente, su papel ahora sería el de un buque de bombardeo costero, algo con lo que ya tenía cierta experiencia, por lo que pasaría gran parte de abril y mayo entrenando para este papel en cooperación con otros barcos hermanos, el Montpellier y Cleveland, escalando gradualmente desde la práctica en aguas amigables hasta la práctica en aguas hostiles, hasta lo que se denominó una misión de entrenamiento de cruceros, es decir, un ejercicio de entrenamiento de fuego real contra las fuerzas japonesas que realmente no podían responder mucho. La siguiente etapa fue encontrar y enfrentarse a algunas baterías enemigas en la costa, lo cual también logró completar con éxito. Con estos ejercicios en Guadalcanal y las Islas Salomón completados, era hora de poner en práctica todas estas lecciones navegando hacia las Islas Marianas para participar en la invasión allí en junio de 1944. Se le asignaron varias tareas importantes cuando llegó a Saipán, una de las cuales era usar sus cañones para cubrir las operaciones de desminado y permitir que los transportes anfibios se acercaran más a la costa, así como disparar a las posiciones generales japonesas y, más críticamente, fue uno de los barcos asignados para apoyar a los equipos de demolición submarina. En esta etapa del conflicto, aunque su descripción de trabajo pueda parecer muy obvia, las unidades de demolición submarinas también se utilizaban como expertos en reconocimiento de playas, ya que podían identificar muy fácilmente lo que podría necesitar ser volado poco después. En este papel, el 15 de junio se encontró disparando a una batería de armas antiaéreas enemigas, así como a una batería costera que había sido lo suficientemente imprudente para rebelarse. Las armas japonesas se silenciaron después de una granizada de disparos de 6 y 5 pulgadas, y así parecía que el equipo Unidades de Demolición Submarinas podía continuar con su misión. Sin embargo, con el crucero a solo 3.000 yardas de la costa resultó ser una trampa. Había varias otras baterías costeras japonesas que habían permanecido ocultas durante el enfrentamiento y éstas ahora comenzaron a disparar al crucero que estaba casi a quemarropa. Los japoneses olvidaron algo crucial. 3.000 yardas era a quemarropa para el Birmingham, pero para su propia artillería oculta, sin los complicados sistemas de control de fuego a bordo de un buque de guerra, era un poco más de lo que podían manejar. Así que, mientras los proyectiles caían aullando alrededor del crucero, y de hecho uno de ellos cayó muy cerca, con la explosión enviando metralla a través de la superestructura y dañando algunas de las antenas electrónicas sensibles, el propio fuego de contrabatería del barco resultó ser algo más efectivo, y en medio de todo este duelo de armas, el equipo de unidades de demolición submarinas pudo llegar a la costa en su mayoría sin ser molestado, ya que los japoneses estaban todos disparando al mucho más grande Birmingham. Tras un duelo de ida y vuelta que duró horas, uno de sus proyectiles dio en el blanco y un depósito de municiones japonés estalló. Unos 10 minutos después, otro se elevó en el aire y el fuego enemigo comenzó a disminuir. Habiendo recuperado con éxito al equipo Unidades de Demolición Submarinas, el Birmingham se retiró, pero luego el capitán tuvo una idea después de una breve conversación más arriba en la cadena de mando. El Birmingham volvió al alcance de las baterías costeras que amablemente reabrieron fuego. Desafortunadamente para ellos, al hacerlo, revelaron sus posiciones una vez más, y de repente aparecieron grandes cantidades de cobertura aérea estadounidense, bastante contentos de presentar a los artilleros japoneses a su señor y salvador, la bomba de alto explosivo de 1.000 libras en números considerables.
Los días siguientes verían cómo ella ponía en buen uso su experiencia en bombardeos costeros cuando comenzó la invasión real y las tropas avanzaban, con Birmingham siendo utilizado como uno de varios barcos para proporcionar apoyo de fuego directo durante los desembarcos y las operaciones subsiguientes en y alrededor de las playas. Después de unos días de este tipo de operación, comenzaron a llegar informes a las fuerzas estadounidenses de que una gran fuerza japonesa había salido de Filipinas y se estaba acercando a las Marianas. Habiendo gastado cantidades considerables de su munición, Birmingham se reabasteció rápidamente y se incorporó al grupo de tarea 58.3 junto al legendario portaaviones United States Ship Enterprise, su viejo amigo United States Ship Princeton, el portaaviones ligero y otro portaaviones cuyo nombre casi seguro estoy pronunciando mal, el San Jacinto portaaviones ligero, 30. Así, el Birmingham tendría un maravilloso asiento en primera fila para la batalla del Mar de Filipinas, también conocida como la Gran Masacre de Pavos de las Marianas. El primer día, en cierto modo, fue en realidad algo decepcionante, ya que el Birmingham detectaría repetidamente incursiones enemigas entrantes en su radar, y luego solo podía mirar impotente mientras los escuadrones de cazas estadounidenses eran dirigidos desde varias direcciones y deshacían las formaciones enemigas antes de que pudieran acercarse a los cañones del Birmingham. Hubo un breve momento de emoción, sin embargo, cuando 5 bombarderos torpederos B-5N Kate se lanzaron, habiendo logrado evadir la cobertura de los cazas estadounidenses, pero 5 bombarderos torpederos relativamente lentos contra un crucero endurecido en batalla como el Birmingham, y muy pronto fue Birmingham 5, Japón 0. Como los japoneses habían comenzado a retroceder durante la noche, ni siquiera hubo un ataque aéreo para animar el segundo día. El drama, en cambio, vino del hecho de que las fuerzas japonesas fueron detectadas algo tarde en el día y se lanzaron más de 200 aeronaves en un ataque que finalmente eliminaría a un solo portaaviones ligero japonés. Desafortunadamente también tuvieron que regresar, lo que significaba que para cuando llegaron ya había oscurecido. Los portaaviones hicieron todo lo posible para que sus pilotos regresaran, encendiendo todas sus luces de cubierta y de búsqueda, para dar a los pilotos algo hacia lo que volar, mientras que Birmingham también iluminaría la zona lo mejor que pudiera, y en su posición como escolta se desplazaría detrás de los portaaviones con balsas salvavidas ya en el agua para intentar ayudar a cualquier tripulación aérea que hubiera tenido que abandonar. Con la flota japonesa alejada, se volvió al bombardeo de Saipan y Tinian a finales de junio y principios de julio. Birmingham continuó refinando sus técnicas de bombardeo costero utilizando proyectiles de fósforo blanco para incendiar la vegetación, lo que ayudó a sacar a las tropas japonesas, así como encontrar 3 tanques japoneses deambulando a la vista y presentándoles la idea de que quizás deambular al aire libre cuando hay un crucero ligero muy enfadado justo en la costa no es necesariamente el movimiento más sabio del mundo, aunque los tanques realmente no duraron lo suficiente para pasar esta lección a sus camaradas. Otra característica de estas misiones de bombardeo costero era el hecho de que las aguas alrededor de las islas podían volverse muy profundas muy rápidamente, permitiendo que los barcos se acercaran mucho más de lo que hubieran podido hacer si hubieran estado atacando un objetivo terrestre que fuera algo más grande, como se encuentra a menudo en los desembarcos en el Mediterráneo o en el norte de Europa, y esto significaba que en un momento dado, los artilleros de 40 milímetros de Birmingham lograron entrar en acción ametrallando las trincheras enemigas, ya que el barco estaba realmente tan cerca. El siguiente lugar en la lista de la United States Ship para invadir eran las Islas Palau, y para ayudar en esto el Birmingham escoltaría al United States Ship Essex, United States Ship Lexington y al portaaviones ligero United States Ship Langley, no el original. Este era el portaaviones ligero. 27 para que pudieran realizar ataques aéreos contra las diversas islas que conformaban esta cadena en particular. Después de debilitar las defensas lo suficiente y engañar a los japoneses haciéndoles creer que fue solo una incursión y no una preparación para la invasión prevista para la semana siguiente, el grupo de tarea se trasladó para atacar las Filipinas. Los grupos aéreos de los 3 portaaviones destruyeron muchos aviones japoneses aún en tierra y varios aeródromos y atacaron el transporte costero, pero en el regreso de un ataque especialmente exitoso a un aeródromo, se avistó un pequeño convoy costero japonés de alrededor de 30 barcos.
El comandante del grupo de tareas pensó que quizás sus barcos de superficie no habían visto tanta acción como merecían, por lo que Birmingham, junto con el crucero ligero Santa Fe, así como 4 destructores, fueron enviados para lidiar con el convoy de la manera antigua. Los aviones de combate amigables ametrallaron varios de los objetivos más grandes, incendiando algunos de ellos, ya que parecía que varios llevaban cargas bastante inflamables, probablemente petróleo o gasolina. No obstante, Birmingham y los otros barcos se atascaron y en 3 horas los disparos de superficie habían contabilizado 29 de los 30 buques de carga enemigos. Se realizaron más ataques en Filipinas y uno de los hidroaviones de Birmingham, aunque no participó directamente en los ataques, logró tener un día bastante bueno al encontrar y luego rescatar a un aviador bastante mojado del portaaviones United States Ship Wasp, que había perdido su avión de manera muy descuidada. Los ataques a lo largo de la costa filipina continuaron y solo fue a finales de septiembre, cuando el combustible y la munición comenzaban a escasear un poco, que se retiraron para reabastecerse y rearmarse. Se realizaron más incursiones en Filipinas y Okinawa, al igual que con la exitosa invasión de las Islas Palau, el enfoque se estaba cambiando a Filipinas, con la próxima invasión en y sobre Leyte, por supuesto. Los contraataques japoneses se intensificaron ahora, ya que, por supuesto, Filipinas era el último gran obstáculo entre las fuerzas estadounidenses y Japón, y los barcos estadounidenses comenzaron a recibir bastantes impactos, con el United States Ship Canberra de la clase Baltimore, nombrado en honor al Her Majesty's Australian Ship Canberra australiano, siendo golpeado por un torpedo aéreo, seguido poco después por el United States Ship Houston 150-81. El Canberra fue remolcado por el Wichita y el Houston fue remolcado por el Boston, con Birmingham escoltando primero a uno y luego al otro contra más ataques de seguimiento japoneses. Como resultado, a pesar del esfuerzo intensivo significativo de los japoneses para acabar con sus objetivos dañados, el único daño adicional que se causó fue al desafortunado Houston, que fue golpeado por otro torpedo aéreo, a pesar de que Birmingham logró derribar el avión ofensor. Pero afortunadamente Houston logró mantenerse a flote a pesar de haber sido golpeado 2 veces y ambos barcos fueron recuperados de manera segura. A medida que avanzaba octubre de 1944 y la invasión de Filipinas estaba en pleno desarrollo, se asignó a Birmingham para escoltar a varios portaaviones que estaban apoyando los desembarcos. Entonces, de repente, de la nada, apareció un solo bombardero en picado, Yokosuka D-4 y Judy. Un solo Judy demostraría ser la perdición de bastantes barcos americanos, especialmente portaaviones durante el transcurso de esta campaña, y este infiltrado en particular decidió ir tras el United States Ship Princeton. En una escena que será extrañamente familiar para aquellos de ustedes que han visto el video sobre el United States Ship Franklin, el único bombardero entró en picado, soltó una sola bomba que golpeó al portaaviones justo entre los elevadores y detonó dentro del hangar. Como era de esperar, el combustible y la munición de los aviones comenzaron a arder y explotar, y el portaaviones tuvo que salir de la línea para sanar. En una acción familiar para los conocedores de la lucha por la supervivencia de Franklin, los barcos estadounidenses se movilizaron de inmediato para brindar ayuda. 3 destructores intentaron acercarse para ofrecer asistencia tanto en términos de hombres como de mangueras, pero desafortunadamente los mares pesados los golpearon contra el casco del portaaviones, dañándolos gravemente. Birmingham se ofreció a moverse ya que su desplazamiento supera las 10.000 toneladas. Estaba mucho mejor posicionada para soportar los golpes que implicaría el choque de los 2 barcos y en un tiempo relativamente corto, entre 3 docenas de hombres y 14 mangueras de agua, uno de los 2 grandes incendios a bordo del portaaviones fue extinguido. Parecía que podría ser otra improbable historia de salvación. Desafortunadamente, en este punto, las naves estadounidenses recibieron la noticia de que varios aviones japoneses más habían atravesado la patrulla aérea de combate y un destructor detectó un submarino en sus sistemas de sonar a solo 2.000 yardas de distancia. Comprensiblemente, el crucero tuvo que retroceder bastante rápido para intentar ganar algo de espacio para maniobrar y para preparar sus armas listas para la acción. Sin embargo, resultó que solo un avión japonés se acercó y pensó mejor en ello, y resultó que el contacto del sonar probablemente era una falsa alarma.
Por lo tanto, Birmingham decidió volver a ayudar a Princeton, que todavía tenía un gran incendio, pero mientras se dirigía de regreso hacia el portaaviones, este segundo incendio desafortunadamente alcanzó las revistas de popa de Princeton. Cuando la mitad del desafortunado portaaviones desapareció en una lluvia de fragmentos de acero y madera, el Birmingham, que como dijimos había estado acercándose para intentar ayudar de nuevo, fue sometido a la fuerza total de la explosión. Más de la mitad de la tripulación se convirtió en bajas de guerra, ya que un gran número de la tripulación del Birmingham se había reunido en el lado de estribor del barco para intentar ofrecernos ayuda tan pronto como estuvieran al alcance. Como resultado, 233 hombres murieron, 211 resultaron heridos y otros 215 resultaron levemente heridos por la colosal explosión. Con la mitad de la tripulación fuera de acción, la mitad restante de la tripulación de Birmingham ahora se enfrentaba a múltiples desafíos masivos. Tenían que intentar apagar múltiples incendios que se habían iniciado en su barco por los escombros caídos. Además, tenían que reunir a tantos de los heridos como pudieran y cuidar de ellos. Además, debía haber suficientes de ellos aún en sus estaciones para permitir que el barco se alejara del naufragio ardiente del Princeton, y todo el tiempo el United States Ship Reno y el destructor Erwin estaban tratando de salvar lo que quedaba del portaaviones, para que al menos la mayor cantidad posible de la tripulación sobreviviente que aún vivía pudiera entrar al agua y alejarse de la bastante grande casa de carnicería ardiente que se había convertido el portaaviones ligero. Desafortunadamente, sus esfuerzos por salvar lo que quedaba del Princeton no tuvieron éxito, y el barco tuvo que ser finalmente hundido por un torpedo. El pobre crucero llegó cojeando a San Francisco a principios de noviembre de 1944 para otra ronda de importantes reparaciones por daños de batalla. El astillero aprovechó para realizar una revisión y reacondicionamiento completos, revisando calderas, reemplazando partes de la maquinaria, agregando nuevas hélices, reemplazando cañones de 6 y 5 pulgadas muy utilizados en misiones de bombardeo corto y, siendo la Marina de Guerra estadounidense de finales de la guerra, agregando más Bofors de 40 milímetros. Con las instalaciones del buque insignia también instaladas, volvería al Pacífico Occidental en febrero de 1945, regresando a Saipan listo para la acción. A finales de mes, fue desplegada en Iwo Jima para apoyar los desembarcos allí y rápidamente volvió a las tareas de bombardeo costero una vez más. Después de ser relevada por el crucero pesado United States Ship Salt Lake City, Birmingham zarpó para reabastecerse y repostar, listo para la próxima invasión del siguiente objetivo, Okinawa. Mientras reponía su munición en Ulithi, Birmingham presenciaría la llegada de elementos de la flota del Pacífico británica, ya que 2 acorazados, 4 portaaviones y sus buques de apoyo, todos con la enseña blanca, aparecieron para ayudar. En compañía de los acorazados Tennessee y Nevada, junto con St. Louis y Wichita, un crucero ligero y pesado respectivamente, Birmingham se metió en el bombardeo costero hacia finales de marzo de 1945 y se divirtió mucho desalojando y destruyendo varias baterías costeras japonesas. Junto con esto, se les encomendó eliminar muchos barcos pequeños que estaban escondidos a lo largo de la costa, ya que se temía que en esta etapa de la guerra los japoneses estarían utilizando pequeñas embarcaciones suicidas, nadadores suicidas y minas para atacar tanto a las fuerzas de desembarco como a los buques de bombardeo costero. El miedo a estos ataques suicidas por parte de pequeñas embarcaciones era tan grande que a algunos de los tripulantes de Birmingham incluso se les proporcionaron rifles para repeler estos ataques si se desarrollaban a una distancia demasiado cercana, incluso para los montajes artillería antiaérea de 40 y 20 milímetros. Intensos ataques aéreos kamikaze japoneses, así como misiones nocturnas de colocación de minas tanto por aviones como por... Los defensores de Okinawa en sí conspiraron para hacer las cosas considerablemente más costosas y tomar considerablemente más tiempo de lo ideal, pero a pesar de todo, el 1 de abril comenzó el bombardeo previo a la invasión. Un solitario VAL logró atravesar las patrullas aéreas de combate hasta el sector de Birmingham, pero entre un proyectil de 5 pulgadas con fusible de proximidad y las armas de 40 milímetros y 20 milímetros, el avión fue destrozado y derribado, aunque su bomba logró caer en el agua a solo 50 yardas de la proa de babor.
Sin embargo, Birmingham salió relativamente ileso de este particular encuentro y se acercó para proporcionar apoyo de fuego a corta distancia a las fuerzas terrestres invasoras. Los ataques kamikaze solo se intensificaron en este punto y mientras Birmingham derribaría o participaría en el derribo de varios aviones más que rompieron las defensas, todavía hubo bajas, con destructores y buques de asalto anfibio siendo eliminados por los ataques kamikaze y más buques dañados. Luego llegó la noticia de que el acorazado japonés Yamato se acercaba junto con varios escoltas y así Birmingham, junto con otros 2 cruceros y 10 destructores, formaron el flanco derecho de una fuerza rápidamente ensamblada que habría intentado detener el barco si hubiera entrado en el rango de disparo. Sin embargo, la poderosa mano de los grupos aéreos de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos resultó ser un poco demasiado para el Yamato y fue hundido, y Birmingham pudo volver a disparar cosas en tierra. Ese sería prácticamente el patrón para Birmingham durante el mes de abril, pero en mayo, si puedes creerlo, los ataques kamikaze japoneses se intensificaron una vez más. En la mañana del 4 de mayo se escucharon informes de un masivo ataque aéreo kamikaze que venía del norte. A las 8:05 de la mañana, los operadores de radar estaban desconcertados al ver una enorme batalla aérea que se llevaba a cabo justo al norte, mientras las patrullas aéreas de combate estadounidenses empezaban a enfrentar el gran ataque aéreo japonés. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, varios aviones solitarios se estaban deslizando a través del enfrentamiento y se dirigían hacia varios barcos. Alrededor de media hora después, un par de cazas Oscar convertidos en kamikazes se acercaron a Birmingham y sus compatriotas. El primero llegó prácticamente al nivel del mar y fue derribado sin mucho incidente. Pero el segundo utilizó la distracción a su favor y entró en un picado casi vertical en el Birmingham. Tan vertical fue el picado que ni los cañones de 40 milímetros ni los de 5 pulgadas podían elevarse lo suficiente para dispararle. Las únicas armas que podían elevarse prácticamente rectas eran las de 20 milímetros. Y estas no fueron suficientes para desarmar el avión a tiempo antes de que se estrellara directamente en la cubierta principal del lado de estribor. El avión y su carga explosiva atravesaron 3 cubiertas antes de detonar, aniquilando la enfermería y abriendo un agujero de 5 pies en el barco por debajo de la línea de flotación. 4 compartimentos habitables, el arsenal del barco y 3 depósitos de municiones se inundarían con el agua que entraba antes de que se contuviera la inundación, lo cual probablemente fue lo mejor ya que había numerosos incendios alrededor y como sabemos el fuego y los depósitos de municiones realmente no se mezclan. A pesar de haber sufrido 52 muertos y 82 heridos por el ataque, los incendios fueron controlados en aproximadamente media hora, y los heridos más graves fueron llevados a los botes del barco y a las embarcaciones de desembarco cercanas que vinieron a ayudar y trasladados al barco Hospital Mercy. Afortunadamente, al estar posicionado en un anclaje relativamente protegido, el Birmingham, con algo de ayuda de otros barcos cercanos, pudo bombear la mayoría de los compartimentos inundados, apuntalar mamparos y colocar algunos parches, y partir hacia Guam al día siguiente, el 5 de mayo de 1945. A su llegada, después de haber descargado las revistas previamente inundadas, el barco fue trasladado a un dique seco flotante que había sido posicionado en el área para un evento de este tipo sacado del agua, y esto permitió que su casco fuera parcheado aún más y los últimos compartimentos inundados drenados. Con estas medidas temporales en su lugar, pudo hacer una transición relativamente fácil a Pearl Harbor para junio de 1945 y pasaría allí cerca de un mes realizando las reparaciones y modificaciones finales necesarias para devolverla a pleno servicio operativo. Una vez completado esto, se dirigió al sur hacia la isla Wake, que era una de las diversas posesiones japonesas, incluyendo camiones, que eran completamente inútiles para las defensas japonesas ya que habían sido eludidas e aisladas por las fuerzas estadounidenses para ejercitar un poco sus armas, pero luego llegaron noticias de la rendición japonesa a mediados de agosto y esta operación fue cancelada. En su lugar, se dirigió a Okinawa y luego a la parte continental de Japón antes de ser asignada como buque insignia de las fuerzas estadounidenses en aguas australianas, lo que provocó un rápido giro de 180 grados, tras lo cual navegó hasta llegar a las afueras de Brisbane, Australia, el 23 de septiembre.
Después de 5 meses en esta estación, regresaría a San Francisco en marzo de 1946, trasladándose a San Diego en abril y desactivada en reserva en octubre del mismo año. A pesar de haber visto solo alrededor de 3 años de servicio activo entre la comisión y la descomisión, el simple hecho era que la Marina de los Estados Unidos tenía muchos más cruceros modernos que habían entrado en servicio después de ella, y aunque permaneció en reserva hasta 1959, nunca fue recomisionada, y en su lugar se vendió para desguace el 13 de octubre de 1959 a la Corporación Nacional de Metales y Acero. Eso es todo. Gracias por ver el video. Si quieres que revisemos un barco, háznoslo saber en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para el dique seco. ¿Preguntas?